Vale, como digo, vamos a hablar un poco ahora de tu tema en especial, que es la moda en la Edad Media. ¿De qué manera nos puede servir conocer la moda en concreto para conocer una época? Bueno, la moda es la ropa, la indumentaria, ¿no? Es la manifestación visual más inmediata que tenemos de una persona o de una comunidad o de algo, de alguien, ¿no? Es lo primero que nos salta a la vista cuando investigamos, estudiamos una comunidad, un pueblo, etc. En el campo de la historia del arte, porque yo es lo que soy, la moda, desde mi punto de vista, es una herramienta fundamental para conocer un sector laboral de la población muy importante, como pueden ser gremios de tejedores o tejedoras, boneteros, que hacían bonetes, un tipo de sombrero, sombrereros, zapateros, chapineros, que es una parte del sector productivo también de la sociedad. Y luego, por otra parte, desde el punto de vista de la historia del arte, nos sirve para identificar clases sociales y datar épocas, y obras. Tú puedes saber en qué época se pudo realizar una obra de arte en función de las prendas que puedan llevar. A veces nos da más información todavía sabiendo, por ejemplo, que aunque aparezcan con esas prendas que están muy arcaizadas, realmente la obra se hizo en un momento ligeramente posterior, pero se utilizan esas prendas para tratar de dar un sentido de antigüedad. Es un factor, es una ayuda muy importante desde el análisis histórico-artístico. ¿Qué pasa? Que se ha ignorado durante mucho tiempo. O sea, es algo a lo que no se le ha dado importancia. Actualmente yo creo que la moda, por lo menos en nuestra época, tiene una importancia muy grande. Me estás diciendo Sí, que pero antiguamente no... desde el punto de vista actual. Sí. Pero en el estudio de la obra de arte, muchas veces la moda no generaba ese interés o esa importancia. Se analizaban otras cuestiones formales como composición, técnica, estilo y demás, pero no se hacía o no se integraba ese análisis de la indumentaria o de la moda como una herramienta, al menos desde mi punto de vista. De hecho, en lo que es el conjunto de España, apenas hay estudios sobre la historia de la moda y más sobre la historia de la moda medieval. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Por qué la historia de la moda? ¿Por qué has elegido la historia de la moda medieval y no otra época? De rebote. De rebote. De rebote. Sí, de hecho mi intención era ir por un campo de estudio totalmente diferente, que eran las artes decorativas, pero bueno, no tenía campo realmente de estudio, o sea, no había nada por donde avanzar. Y en un trabajo del máster, antes de empezar la tesis doctoral, era un trabajo de fuentes, de análisis de fuentes. Entonces yo escogí una lauda, una estela funeraria, bueno, que está en el Castillo de San Antón, y la analicé. La idea era analizarla sin ningún tipo de concepción previa. Y empezando a buscar, pues llegué a una autora que es Carmen Bernís, que investigaba en los años 50, desde los años 50, moda en la Edad Media. Y hice el trabajo. Cogí esos estudios, analicé las prendas, lo justifiqué con estos textos y lo presenté. Y a mi profesora le gustó mucho. Y me dijo, mira, vete a hablar con aquella era mi directora de TFM, vete a hablar con ella que esto se puede publicar. Esto es una publicación muy interesante, dale una vuelta y se puede publicar. Y ese fue mi primer artículo científico, mi primera publicación. ¿Tu primer contacto también con el mundo de la moda y de la moda medieval? Era un aspecto muy concreto, sobre todo de la moda medieval, que eran los tocados. ¿Qué los tocados a qué te...? Un tocado es una prenda que se lleva en la cabeza y que cubre generalmente el cabello. ¿Es lo de cuando te casas? No. En tu día a día. Generalmente, además, tendemos a asociar esa idea de que la mujer solo lleva el cabello cubierto en el mundo musulmán, muchas veces, cuando no es verdad. En el mundo cristiano, según la primera carta de San Pablo a los Corintios, todas las mujeres casadas debían llevar siempre el cabello cubierto, en señal de honra o para honrar a su padre o a su marido, al hombre que era el patriarca de su familia, y en segundo lugar a Dios. Entonces las mujeres siempre debían llevar el cabello cubierto. Y en la Edad Media eso se mantiene, eso se cumple, y claro, pues hay diferentes formas de cubrirlo.
puede haber velos, más parecidos quizás a los de, bueno, la idea tradicional de velo y de boda, ¿no? Cofias o tocas que cubrían cabeza y cuello, turbantes también, copiados, importados. Turbantes enrollados. Enrollados alrededor de la cabeza, importados del mundo musulmán, que lo teníamos pegadito al lado, o más extravagantes, como cuernos, o rollos en la cabeza y cosas por el estilo. ¿Y qué características encontraste tú especiales en la moda de la Edad Media con respecto a otras épocas? Normalmente también tenemos un poco esa idea de moda medieval vendida por el cine también muchas veces, de muy sencilla, prendas rectas, con 4 botones, que esa idea en realidad nos la han vendido los prerrafaelitas en el siglo XIX. Muy cristiana también, sí, rollo sí, tápate exacto, sí. ¿no? Y es todo lo contrario. La moda medieval, sobre todo a menudo que avanzan los siglos, el siglo XIV, XV, es cada vez más exagerada, más exuberante, con más brocados, más oro, más plata, tocados más llamativos. Y las mujeres utilizaban muchas veces la moda para saltarse las normativas eclesiásticas, pasárselas por donde les daba la gana. Y muchas modas fueron muy criticadas, incluso por la iglesia, y se seguían utilizando y les daba igual. Pero había escotes, por ejemplo. Sí, de hecho, Hernando de Talavera, que era arzobispo de Granada, creo recordar, y confesor de Isabel la Católica, escribe un tratado sobre el comer y el vestir y habla de que los escotes de las mujeres son excesivos y que una mujer no debería llevar tales escotes porque parece que se le van a salir los pechos del escote y eso incita al hombre a pecar. Ya, bueno, sí, la vuelta siempre. Claro, otro de los tocados que eran muy habituales, sobre todo en Francia en la Edad Media, eran los cuernos, que son unas estructuras de alambre que no se sabe muy bien cómo se sujetaban y tienen forma de 2 cuernos. ¿Se llevaban unos cuernos? Sí, unos cuernos en la cabeza, dependiendo del país, más verticales o más horizontales, pero eran 2 cuernos. Es increíble. Y se criticaron muchísimo. Y bueno, había que parecían demonios, que eran brujas, que no podían entrar por las puertas de lo altos que eran. Incluso hay un texto francés de un escritor, Juvenal, que dice que se podían ver a los diablillos saltando de cuerno en cuerno en la corte de Borgoña. Entonces, siempre me pareció muy atractivo, muy llamativo y me atrajo mucho el campo. ¿Y en esa época existían, como hoy en día, modelos referentes tipo, bueno, ahora tenemos, por ejemplo, un futbolista lleva una prenda de ropa y ya se convierte en moda, o un actor famoso, etc. En esa época, ¿quiénes eran esas personas? Los reyes y las reinas. Las cortes europeas eran las que marcaban las tendencias. Si una reina o un rey de una corte se ponía una prenda, rápidamente todas lo iban a copiar. Luego, además, eso se veía fomentado por las relaciones familiares. O sea, las cortes europeas estaban emparentadas entre sí. Sí. Cuando venía una noble, una princesa, una heredera de otra corte a casarse, contraer matrimonio con el noble de turno de la otra corte, claro, era lo llamativo del cortejo que viene con la novia, las prendas, tal, y se acababan adoptando a veces prendas de otras cortes en zonas diferentes. ¿Y existían tipo pasarelas o eventos de moda, únicamente de moda? No había ese tipo de eventos solo de moda, sí, era simplemente el hecho de usarlo y exhibirlo, ¿no? Enseñarlo en la corte o en la misa de los domingos. Claro, que ese era el punto el evento importante. Bueno, eso hace no mucho tiempo que siguió siendo la misa de los domingos, era el lugar de encuentro. Sí, eso está claro. Eventos como bodas y funerales, que hoy en día siguen siendo puntos de reencuentro. Pero sí, los actos religiosos, misas, procesiones y demás también eran puntos de referencia. ¿Y existía ropa como, por ejemplo, que tenemos ahora, por ejemplo, hay ciertas marcas, ¿no? Como Adidas, pero también existen a Dodos, que cuesta menos de la mitad. Antes también existía eso. Yo me pillo una tela y me invento algo muy parecido al... Hombre,
lo que es la estructura, ¿no?, del traje se puede copiar con un tejido más barato, lógicamente. El rey se podía permitir a lo mejor usar un terciopelo de seda brocado con oro, y tú, que eras la mujer del comerciante del pueblo, pues no te podías permitir ese tejido. O sí, pero no te lo dejaban comprar. ¿Cómo? Porque había leyes suntuarias que marcaban lo que se podía usar o no en función de tu clase social o de tu capacidad económica. Entonces tú a lo mejor podías pagar el tejido porque eras un comerciante enriquecido, pero no te lo dejaban usar por tu clase social. Que al final lo usaban igual muchas veces, y eso hacía que las modas se abandonaran. Pero esas normativas, esas leyes existieron. Te prohíbo usar esta falda, este color. Bueno, el color no creo. Por ejemplo, los margomados de oro, que son bordados. Margomado es un bordado con hilo de oro. Pues no lo podías usar a menos que tuvieras un caballo valorado en 600 maravedís. Era una moneda de la época. Y eso está publicado tal cual, así, y se conservan, vale. Esas leyes se conservan, y hay estudios donde se han publicado esas leyes. Y si lo usabas, decías, a mí me da igual. Pues te podía caer una multa, o si era muy generalizado el uso, pues las clases nobles abandonaban el uso de esas prendas y buscaban innovar usando otro tipo de prendas o adornos. Sí, cuando ya todo el mundo lo empezaba a usar, decían, bueno, claro. Ya no, ni con leyes vamos a competir con esto, claro. Creamos otra nueva y fuera. Hay textos muy curiosos donde se habla de que no se puede permitir que las mancebas de los clérigos, que bueno, eran las amigas de los clérigos, sí, se vistieran con la misma riqueza que las mujeres de la nobleza. Porque claro, las podías confundir. Sí, igual. Claro. Y lo más importante era diferenciar visualmente por la calle, oye, cuál es la manceba, cuál es la noble de turno, ¿no? Y todas esas cosas se legislaban en las leyes suntuarias.